Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Muy bello, tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. De tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Yo quiero ser
En 1990 hubo una canción que lo tocábamos así. Pero hoy no la vamos a tocar así. La vamos a tocar así. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. A ver esas trompetas. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Querida familia Valle de Lili, buenos días. Los saludo muy calurosamente en esta mañana de domingo. Nuestro primer domingo desde la distancia, nuestro primer domingo desde la virtualidad. Estamos haciendo uso de esta tecnología para estar unidos, para sentir que seguimos juntos, en compañía, que el Señor nos permite precisamente estos espacios que no podemos olvidar, que no podemos romper, sino que por el contrario debemos aprovechar precisamente para continuar juntos como hasta hoy lo hemos estado. Nos hemos levantado hoy de nuevo con otras fuerzas, muy seguramente, fuerzas que nos permiten hacerle frente a este nuevo día, segundo día de este exilio o confinamiento, o aislamiento, como lo queramos llamar, que de alguna manera, si bien es cierto, es una norma de gobierno, también tenemos que pensar que es algo voluntario a lo que nosotros nos hemos sometido, porque es la oportunidad que tenemos de contribuir con un granito de arena en este proceso tan difícil que nos está tocando vivir en este momento, y que tenemos que hacer nuestra parte si queremos que esto pase pronto. Como les decía, estamos todos en casita cumpliendo con esta normatividad y esperamos que este confinamiento que nos hemos visto obligados a guardar dé sus frutos. Yo estoy segura que así será. Si bien nuestra rutina dominical nos animaba cada domingo, valga la redundancia, a estar juntos, a reunirnos en el templo para agradecerle a Dios, para alabarlo a Él,
y lo hacíamos obviamente de manera presencial, pues ahora nos hemos tenido que ajustar a las nuevas circunstancias y lo seguiremos haciendo de esta manera hasta que la norma termine, hasta que finalmente nos levanten este veto que hoy tenemos para poder de nuevo, ojalá muy pronto, podernos dar ese abrazo fraternal que siempre nos ha caracterizado en Valle del Lili. Agradezco a Dios por esta tecnología, porque nos permite estar juntos y me permite a mí llegar hasta sus hogares para no perder nuestra rutina, no perder nuestra liturgia dominical, que es algo que para nosotros es tan valioso. Continuamos en este tiempo de adversidad, seguimos escuchando noticias no muy alentadoras que nos arruga el corazón, diría yo, pero que a su vez nos dan la oportunidad de mirarnos y ver cómo Dios nos está cuidando, cómo Dios nos está protegiendo como familia, cómo el Señor sigue y seguirá siendo fiel a sus promesas. Cuando nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Quién sino Dios sabe exactamente lo que está pasando? ¿Quién sino Dios conoce incluso la lucha que nosotros estamos teniendo en este momento? ¿Quién sino Dios sabe que lo que está el origen de toda esta situación? A veces nosotros buscamos con avidez las noticias como para estar enterados, ¿sí? Pero se intercambian comunicaciones, informaciones, como si cada uno tuviera la verdad absoluta en su poder. Realmente no es así. Debemos escuchar y tratar de evaluar aquellas cosas que son de cuidado y de ponerle atención, pero también más bien filtrar un poco para que los mensajes que lleguen a nosotros sean unos mensajes más tranquilos, más esperanzadores y no nos llenemos de tanto miedo y tanta ansiedad como muchas personas en ese momento están pasando. Dios es soberano y nada de esto lo toma a Él por sorpresa. El enemigo trabaja incansablemente y eso lo sabemos, trabaja 24 horas. Duele sí mirar el planeta y ver como un bicho insignificante, un ser tan diminuto que para poderlo ver hay que hacerlo a través de un telescopio, pueda tener arrodillado el mundo entero. Eso duele, la verdad que duele mucho. Nos podrá tener arrodillados de miedo, nos podrá tener llenos de incertidumbre, pero no nos tiene derrotados y eso es lo que más valoramos en este momento. No nos va a derrotar, no nos va a destruir, porque con nosotros está el vencedor, con nosotros está el victorioso, el que venció todas nuestras enfermedades porque las llevó en la cruz del Calvario. Si bien no podemos decir que esto viene de Dios porque no es así, como algunas personas dicen por ahí, es que esto es la voluntad de Dios, la verdad no lo es, pero sí es una oportunidad que Dios aprovecha para formarnos, ¿no? Para mostrarnos su misericordia, su fidelidad, para llevarnos de alguna manera a confiar y a descansar en Él y a estar seguros de que Dios tiene la última palabra en esta situación. Dios se ocupa de nuestros problemas. Él conoce nuestro corazón afligido y toma nota de todo lo que estamos viviendo en este momento. Él toma nota de esta situación y de todo lo que está por venir, porque esto apenas es la punta del iceberg lo que estamos viendo. Si algo tenemos que reconocer en estos momentos de crisis son la oportunidad de que el Señor sea glorificado y nosotros hacemos parte precisamente de esto. Como leía en esta semana en la meditación que hacía un pastor en la web, decía, Dios se preocupa de cómo las circunstancias adversas afectan las vidas de sus hijos. Esas circunstancias pueden ser a veces intensas y dolorosas, pero no hay necesidad de que nos abrumen o de que roben nuestra paz. De hecho, en último caso, cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una bendición. Pues yo me atrevería a decir que sí. ¿Ustedes se imaginan cómo se ha incrementado la oración en el mundo? No vemos en la web, en la televisión, cómo la gente está volviendo sus ojos a Dios, cómo están aceptando que necesitan de Dios, necesitan de su protección, de su acompañamiento, de su sabiduría. La gente está asombrada de lo que está pasando en la naturaleza, ¿no? Esa naturaleza que Dios creó tan perfecta y que ahora está como emergiendo, como respirando. Me sorprendía mucho ver un video que estaban pasando de Venecia. Yo estuve en Venecia el año pasado y anduve por esas góndolas y el agua era oscura, uno no veía nada, uno miraba y no veía nada ahí para abajo. Y resulta que ahora el agua está transparente, está cristalina, se ven los peces, se ven las tortuguitas.
se sorprende a uno de la maravilla de la creación y pensar que tenga que pasar esto, que tenga el ser humano que recluirse para que la naturaleza haga oír su voz. Sorprendente, la verdad, sorprendente. Y es mostrar cómo Dios es soberano, sigue siendo soberano. Este flagelo nos está mostrando a nosotros los seres humanos lo débiles que somos, lo vulnerables que somos, lo frágiles que somos. Sin el Señor, hermanos, nada somos. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En la mañana de hoy quiero invitarlos a que reflexionemos en un pasaje de las Escrituras en el que Jesús y sus apóstoles vivieron un momento crítico, ¿sí? Un momento de gran dificultad. ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo lo sortearon? El Evangelio de Mateo nos registra el milagro vivido en medio de aquella tempestad, que todos lo conocemos, y cómo reaccionaron los apóstoles ante esa situación, ¿sí? Ante esa situación que estaban viviendo y la actitud y las palabras que Jesús de Nazaret pronuncia en este pasaje. Quiero invitarlos entonces a que lean, ahí en la diapositiva está, el pasaje de Mateo capítulo 8 versículos del 23 al 27. Quiero que si están conmigo en este momento lo lean allí en alta voz en sus casitas. Dice así: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que estamos por naufragar. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Oremos. Señor, en esta mañana nos presentamos agradecidos delante de ti para alabar tu nombre y glorificar tu presencia en nosotros, tu iglesia. Te pedimos, oh Dios, que nuestra mente se prepare para las enseñanzas que tú nos darás hoy a través de tu palabra y que nuestro corazón esté dispuesto a anidar en él todo lo que tienes para decirnos. Ponemos esta reflexión en tus manos con la seguridad de que darás paz a nuestro corazón y alegría a nuestro entendimiento, porque estamos seguros de que tu palabra es verdad. Te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vemos aquí una escena que ampliamente conocemos y que se nos ha replicado en películas, en documentales, en lecturas, y que siempre se ha estado bajo el título Jesús calma la tempestad. Así aparece incluso en algunas Biblias como subtítulo. A la luz de estos versículos quiero que reflexionemos sobre las enseñanzas que Jesús nos deja en el comportamiento de sus discípulos frente a una situación crítica como la que nosotros estamos viviendo en este momento y que ellos a su vez lo vivieron allá, en medio de unas aguas turbulentas que amenazaban con ahogarlos. Miremos la primera enseñanza. La he titulado La confianza basada en los momentos de tranquilidad. Dice el versículo 23, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Si nos devolvemos un poco algunos versículos anteriores a este 23, vamos a encontrar a Jesús rodeado de grandes multitudes, como siempre, ¿no? Por donde el Señor pasaba, siempre era seguido por mucha gente. Incluso allí podemos encontrar en el versículo 18-19 que algunas personas decían querer seguirlo. En el versículo 19 dice exactamente: entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Bueno, Jesús era popular, ¿no? Todo el mundo lo seguía, hablaba palabras de vida eterna, daba mensajes de esperanza, curaba enfermos, devolvía la vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos, hacía grandes señales, milagros, alimentó 5,000 personas, en fin. Era una persona popular. Uno diría, pues claro, ¿con qué facilidad la gente lo iba a seguir? Los discípulos, por supuesto, no tuvieron ninguna duda al subirse con Señor a la barca. Estaban tranquilos, estaban con su maestro. Eso les daba confianza. Estando allí, el Señor da la orden de pasar al otro lado del mar de Galilea, o lago de Tiberíades, como también se le conoce, Mateo 8:18. Así que se embarcó junto con sus discípulos y sus discípulos le siguieron. Es lo que está diciendo aquí el versículo 23. Y sus discípulos le siguieron.
No vemos aquí a ninguno de ellos dudando en tomar la barca y adentrarse mar adentro. ¿Por qué? Iban con el maestro. Todo el mundo lo quería seguir, ya alcanzamos a ver lo que dijo ese maestro de la ley. Todos lo querían seguir. Pero ellos que eran sus discípulos tenían el privilegio no solamente de andar con Jesús, sino también de moverse hacia donde Jesús se movía. En ese momento era adentrarse en el mar en la barca. Uno podría decir, pues qué facilidad seguir a alguien como este, ¿no? Alguien tan popular como él, alguien que inspiraba paz, que inspiraba reposo, que inspiraba tranquilidad, que les garantizaba hasta la comida. Recordemos que cada vez que a Jesús lo invitaban a comer a una casa, pues por ahí derecho estaban invitados los discípulos, entonces pues también tenían asegurada la papita, como decíamos hoy en día. Entonces pues uno podría decir, no, pues tan fácil, ¿quién no sigue una persona como esta? Todos ellos, todos los discípulos tenían la confianza suficiente para andar con el maestro. ¿Por qué? Porque el Señor les procuraba la tranquilidad de la que gozaban en esos momentos. Somos muy dados a descansar, a depositar y a descansar nuestra confianza cuando los vientos que nos soplan son favorables, cuando los vientos que nos soplan en nuestra vida son tranquilos, son apacibles, ¿cierto? Ahí sí, trabajamos juiciosos, confiados, vamos juiciosos a la iglesia cada domingo, nos reímos, abrazamos a los hermanitos, cantamos con gozo, escuchamos con atención la predicación y nos despedimos con la seguridad que en 8 días nos volvemos a ver. ¿Por qué? Porque la vida nos sonríe. Tener una confianza basada en momentos de tranquilidad, hermanos, es muy fácil. Es muy fácil. Confiar en el Señor cuando nos va bien, muy fácil. Ahí ni siquiera tenemos que esforzarnos. Pero ¿qué pasa si los vientos cambian? ¿Qué pasa si los vientos se tornan tormentosos? ¿Cómo se comporta nuestra confianza si la adversidad toca a nuestra puerta? ¿Es nuestra alabanza en los momentos buenos igual a los momentos de dificultad? Yo me atrevo a decir que no, pero ahí es donde entra la segunda enseñanza y quiero que la miremos en la diapositiva que sigue y que la he titulado Probados en medio de la tormenta, versículos 24 y 25. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. En algunas Biblias dice, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Saben una cosa? Me puse en la tarea de investigar un poco sobre el punto geográfico y climático del mar de Galilea o del lago de Tiberíades. Quería encontrar allí si de pronto esta tempestad fue algo que se dio de manera esporádica en ese justo momento o de pronto era algo, digamos, un poco común por la ubicación geográfica del mar. El mar de Galilea, tengo aquí los datos, tiene más o menos 20 kilómetros de largo de norte a sur y 14 kilómetros de ancho de este a oeste. Realmente es un mar pequeño, ¿sí? Más bien pequeño. Por eso algunos realmente lo llaman lago. Ahora, ¿por qué se le conocía como el mar de Galilea? Normalmente los judíos, cuando veían las extensiones un poco grandes de agua, daban el nombre de mar. Entonces, por eso se le llama así, mar de Galilea. Esa es la explicación. El Valle del Jordán ocupa una profunda falla de la superficie de la tierra y el mar de Galilea es parte de esa falla. Está a 210 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. ¿Eso qué hace? Que su clima sea templado y tranquilo, pero no es tan apacible como se ve a primera vista, ya que en cuestión de 15 a 20 minutos la calma se puede convertir en una repentina tempestad. Curioso, ¿no? Ahora, esto se debe a que al oeste hay colinas con valles y barrancos. Cuando sopla el viento frío del oeste, estos valles y barrancos actúan como abanicos gigantescos que provocan vientos muy fuertes que obviamente se precipitan sobre el lago de Tiberíades, pasando de un momento apacible a una fuerte tormenta. Miren la explicación acá. Las tormentas en este mar se producen de forma repentina. ¿Y saben qué? Violenta. Así como son de rápidas, son también de violentas. Por eso son impredecibles.
Y eso obviamente causa pánico hasta el marinero más experimentado. Eso nos dice la historia. Esto fue lo que pasó en estos versículos, tratando de cruzar al otro lado, del mar. De repente, dicen las escrituras, se levantó una gran tormenta, o lo que llamamos la marejada, fuertes vientos que empezaron a azotar la barca, amenazándola ¿con qué? Con hundirla. En el griego original, la palabra que se usa para describir la tempestad es seismos. ¿De dónde viene esta palabra? Viene la palabra sismo, o sea que terremoto, ¿no? Cuando nos referimos a un terremoto. También encontramos que la palabra grande, porque ahí dice en el versículo grandes olas, ¿cierto? La palabra grande viene del adjetivo griego megas, lo cual sugiere algo agrandado 1.000.000 de veces. Les explico esto para que se imaginen la magnitud del momento que estaban viviendo los discípulos mientras el Señor dormía. En los evangelios de Marco y Lucas, ellos agregan de pronto unas palabritas allí, ¿no? Dicen que la barca iba a ser hundida. Si leemos Marcos 4:37 encontramos esto. Pero se levantó una gran tempestad de vientos y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Ustedes saben que si a una barca le empieza a entrar agua, pues ¿qué pasa? Termina hundiéndose. ¿Qué pasó con la confianza con la que los discípulos se subieron a la barca? ¿Qué pasó? ¿Por qué se asustaron? ¿No conocían acaso las condiciones geográficas y climáticas que pasaban allí en el mar de Tiberíades? Pues claro que sí. Ellos eran pescadores. Ese sitio lo conocían porque allí ellos pescaban. Luego ellos tenían que conocer que esas cosas pasaban, ¿no? O sea, no eran ajenos, digamos, a esa situación o a ese conocimiento. Pero yo me pregunto, ¿no es lo mismo lo que nos pasa a nosotros hoy? En los vientos suaves confiamos con facilidad, como les decía hace un ratico. Pero cuando los vientos empiezan a soplar muy fuerte, ¿qué pasa con nuestra fe? Se debilita y dudamos que Dios nos pueda salvar de la tempestad. Creemos, como los discípulos, que el Señor estaba profundamente dormido. Los discípulos estaban allí y veían a Jesús tranquilo, durmiendo apaciblemente. Y aún así se asustaron, teniendo al maestro ahí. Y habiendo visto tantas señales, aún así se asustaron. No que lo seguían a donde quisiera que él fuera, no que estaban dispuestos a todos por el Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Corrieron a despertar a Jesús en medio de su sueño para gritarle por favor que lo salvara. A lo mejor pensaron, pues si ha hecho tantos milagros a otros, pues que nos haga uno a nosotros también acá, ¿no? Y nos salve la vida, porque cuando les dice sálvanos, está diciendo es que, no que lo salve espiritualmente, sino que lo salve de morir ahogados. Que sabemos que sabemos que es una muerte horrible además. Ahora, no sabemos qué era lo que realmente pedían en eso de Señor, sálvanos. Yo vuelvo y repito, no era una salvación espiritual lo que estaban pidiendo los apóstoles allí. Estaban pidiendo no morir ahogados, porque estaban viendo que el agua estaba entrando a la barca se iba a hundir. No sé qué tan buenos nadadores fueran, pero en medio de una tempestad como esta, así sea el mejor nadador del mundo, se muere ahogado. Entonces, ¿qué pensaron? Bueno, que Jesús nos haga un milagro acá. No sé si pensaron que el Señor calmara los vientos de la manera como lo hizo posteriormente, pero por lo menos sí le pidieron a Dios que lo salvara. Posiblemente los discípulos lucharon mucho por estabilizar la barca, yo no pongo eso en duda. No olvidemos que la mayoría de ellos eran pescadores, yo me atrevo a decir profesionales, ¿no? Experimentados. Estaban criados en el mar, estaban acostumbrados a esas condiciones. Allí pescaban, yo diría que con mucha frecuencia. Entonces, lo que leemos, la tormenta era tan grande que los esfuerzos que ellos pudieron haber hecho en su barca para poder tal vez desplegar velas y luchar contra el viento, pues fracasaron. Hay otra historia en las escrituras que se asemeja mucho a esta situación, espero que la recuerden, es lo de Jonás. ¿Recuerdan de Jonás? Jonás también vivió esta misma situación, la barca estaba por hundirse y él estaba dormido. Si ustedes van y leen en las escrituras, se encuentran que Jonás estaba durmiendo cuando los marineros estaban luchando contra la tempestad que se cernía sobre el barco y que los amenazaba con hundirlo. ¿Qué está pasando aquí entonces? Jesús duerme profundamente en medio de la tempestad, ¿sí? Así lo dice el versículo, pero él dormía. Fue justo allí cuando los discípulos entraron en pánico, se paniquearon, como digo yo, como decimos hoy en día, se paniquearon y corrieron ¿a qué?
a clamarle al Señor. Lo despertaron para decirle, Señor, sálvanos, que nos hundimos, sálvanos, que perecemos, no queremos morir en estas condiciones. El Evangelio de Marcos nos narra que ellos gritaban, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lo pueden leer en Marcos 4:38. Mientras que el evangelista Lucas también dice esto, Maestro, Maestro, que perecemos. Lucas 8:24. Sea, como lo hayan expresado, lo que sí sabemos es que eso debió haber sido una gritería tenaz de los discípulos en medio de esa barca ante la situación que estaba viviendo. Hasta el punto fue la angustia que ellos vivieron que terminaron despertando al Señor de su profundo sueño. ¿Saben una cosa? Nosotros a veces pensamos que el Señor está dormido cuando estamos orando, ¿sí? O peor, que está sordo y que no escucha nuestras plegarias. Y de pronto con esta situación que está viendo ahora es muy probable que la gente piense lo mismo. ¿Ustedes creen que Jesús, por qué estaba dormido? ¿Por qué estaba tan tranquilo? Ese barco no era un barco gigantesco, era una barca pequeña, era una barca de pescadores, o sea, no era un transatlántico, no, era un barquito pequeño. Y uno se imagina a los discípulos corriendo de un lado a otro, gritando como locos, pensando que iban a perecer, que finalmente su barca iba a naufragar y ellos iban a morir ahogados. Esto ilustra muy bien lo que hacemos nosotros cuando estamos en situaciones de peligro o en crisis como esta por la que estamos atravesando en este momento. Vamos de un lado a otro sin saber qué hacer, no sabemos a quién escuchar, qué normas acatar, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero finalmente tenemos que recurrir a lo que realmente es y que nos puede dar la información correcta. Hay muchas personas que se están quejando por esta situación, que no están conformes porque, bueno, tienen que aislarse en su casa, pero eso es una falta de entendimiento, de solidaridad con el resto de un país que necesita la solidaridad de cada uno de nosotros y la conciencia y la disciplina de cada uno para entrar en cordura y poder hacer lo que el gobierno nos demanda. Hay gente que ha hecho o está haciendo caso omiso de esta tempestad. Muy pudieran haber sido los apóstoles los que hubieran hecho lo mismo. Uno ve las noticias y se sorprende a veces ante la indiferencia de la gente, ante la indolencia que algunas personas todavía tienen en medio de esta situación y rompen los protocolos a que les están obligando a hacer. Sabemos que los jóvenes son, por ejemplo, los que menos riesgos de padecer la enfermedad tienen, pero sí son grandes transportadores del virus. Entonces, pues tenemos que cuidarnos, tenemos que ponerle cuidado a eso y llamar la atención sobre ese tema. Pienso que este es un momento de dejar de gritar y de entender que el único que calma esta tempestad por la cual nosotros estamos atravesando es el Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces? Asegurar la barca y desplegar las velas para que el viento fuerte no las rompa, no las dañe, confiando que el Señor es quien va al timón haciéndole frente a esta tormenta. Veamos entonces la tercera enseñanza. Allí la tenemos en la diapositiva que yo he titulado Reconociendo el control de Dios. Versículos 26 y 27 dice, Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Jesús dormía plácidamente mientras los discípulos estaban en un completo caos. ¿Por qué Jesús dormía a pesar de semejante movimiento? ¿Usted cree que una tempestad no lo despierta a uno? Aquí en Cali, cuando llueve torrencialmente y cuando caen esos truenos tan fuertes, en mi caso personal yo quedo sentada literal en la cama y yo sé que muchas personas, la gran mayoría, se despierta ante una tempestad. Pero ¿qué nos dice la escritura aquí? Jesús dormía profundamente, plácidamente. El Señor estaba cansado. Sabemos cómo trabajaba Él, cómo la gente lo agotaba. La gente se le acercaba a Él para pedirle cosas, para pedirle milagros, sanidades. El Señor realmente se subió a esa barca y se adentró en el mar para descansar, para dormir, porque la gente lo tenía agobiado. Recordemos que todo el que se le acercaba a Él ya sabemos para qué era. Entonces era un momento importante para Jesús. Ahora, no solamente estaba durmiendo plácidamente porque necesitaba ese descanso, sino que también dormía plácidamente porque Él tenía confianza absoluta en su Padre Celestial.
el Señor no lo iba a abandonar, el Padre no lo iba a abandonar. Ni siquiera el rugido del viento, ni la embestida de las olas, ni siquiera el balanceo fuerte al que el barco estaba siendo sometido, ni los gritos, ni el caos que había en ese momento en la barca, lo pudieron despertar. Tuvieron que ir me imagino yo, no sé a quién de ellos fue, que le pegó semejante zamarreón al Señor para que se despertara. Mire, hermanos, esto es un verdadero ejemplo de que cuando tenemos fe, que cuando reconocemos que el Señor está al control de todo, la paz nos acompaña aún en medio de las peores situaciones. Jesús es el mejor ejemplo de esto en este momento. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, los reprendió el Señor. Muchas personas tienen el comportamiento como los discípulos en la barca. Es más, los marineros que estaban con Jonás, que les comenté ahora ratico, ¿qué hicieron al final? Tiraron a Jonás al mar, porque ese según para ellos era el que estaba causando el problema. Entonces tomaron una decisión de tirar a Jonás al mar, porque consideraban que era la única manera que se podía calmar la tempestad. ¿Cuántas personas hoy en esta pandemia que amenaza a todos, ¿sí? Que nos ha tomado, que hemos tratado de tomar las medidas, pero cuántos de ellos no han tomado las medidas que han recomendado, ¿sí? Y ahora están en medio de la tormenta? Duele escuchar mensajes donde la gente ha tomado místicamente este problema, citando pasajes de las Escrituras para darle fuerza a sus palabras y acciones. Escuchaba hoy, ayer o el viernes, no recuerdo, escuchaba a una señora que le preguntaban porque andaba bien tranquila en la calle, sin nada, así fresca. Y le preguntaban, bueno, ¿y usted qué dijo? No, a mí no me va a dar eso, a mí no me va a dar el coronavirus porque yo soy de Dios, a mí el Señor me protege, el Señor me guarda, a mí eso no me va a dar, a mí ese que yo puedo andar tranquila por la calle. Hermanos, sabemos sí que Dios está al control, sabemos sí que el Señor nos cuida, nos protege, sabemos que Dios nos ha dado promesas de que el mal no llegará a nosotros, que la peste no nos contaminará. Sí, eso lo sabemos. Dios nos ha prometido su cuidado, su protección. Nos dice en el Salmo 3 que Él es el escudo a nuestro alrededor. Pero eso no quiere decir que eso nos avala para meternos todos en la cabeza, en la boca del lobo. Para nada. Dios también nos llama a ser ¿qué? Prudentes, a tomar distancia. El Señor nos dice que nosotros tenemos por eso nuestra congregación está teniendo claro lo que está sucediendo, y prueba de ello es que ahorita estamos todos en nuestra casita cuidando nuestra salud para así mismo poder cuidar a los otros. Como muy bien lo decía en la locución el jueves el presidente de la República, yo me cuido para poder cuidarte. Y eso realmente es una realidad. Se levantó entonces el Señor, reprendió el viento y a las aguas y sobrevino una calma impresionante. Dios está al control, no podemos dudar sobre esto. Quienes estaban allí con Él sí lo reconocían finalmente, y lo podemos ver. En versículo 27 nos narra cómo ellos se quedaron asombrados. ¿Qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Este es el reconocimiento. Este es entender que Jesús estaba al control en ese momento de la situación, ¿sí? Jesús les concedió lo que ellos le pidieron. Señor, por favor, sálvanos, que perecemos. ¿Por qué se sorprendieron entonces cuando el Señor se levanta, calma la tempestad y aquieta las aguas? Dice ahí que se sorprendieron, pero si ellos no lo habían visto hacer pues milagros, no lo habían visto hacer maravillas, no los habían visto cantidades de manifestaciones del poder divino. ¿Por qué se sorprendieron en ese momento? Es que no creían que Él era el Hijo de Dios, pues. No sabían que Él era el Mesías, que Él era el Maestro. Yo hago estas preguntas y sin embargo es lo mismo que nosotros hacemos hoy. Sabemos que tenemos a un Dios grande, poderoso, misericordioso, que nos conoce, que nos llama por nuestro nombre, que nos cuida, que va delante de nosotros librando nuestras batallas. Y sin embargo, dudamos. Sin embargo, nuestra confianza se mina, ¿sí? Se ve minada. Crisis como esta por la que estamos atravesando, nos pueden brindar la oportunidad para que empecemos a crecer, empecemos a fortalecer nuestra fe, empecemos a solidificarnos espiritualmente, para poder tener la sabiduría suficiente para poder guiar a tantas personas que necesitan en este momento la luz del Señor. Jesús es nuestra roca,
Jesús es nuestra salvación, así lo dice la palabra, no solo en el tiempo presente, sino por toda la eternidad. En este momento podemos echar mano de muchas estrategias y herramientas para ayudar a quienes están asustados. Y no solamente están asustados por su salud, sino también por todo el impacto económico que viene. No se avecinan tiempos fáciles. Sabemos que va a haber muchas dificultades y la parte económica a nivel mundial va a ser catastrófica, me atrevería a decir. Pero tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que estar preparados para esos momentos. Sabemos que la tempestad no va a pasar. Estamos en medio de ella. ¿Sí? Estamos en el ojo del huracán. Después de una terrible tormenta, después de un terremoto, por ejemplo, cuando ya pasa es que uno ve todos los estragos que dejó a su paso, ¿sí? Mientras tembló. Pues así será el coronavirus, mis amados. Cuando termine languideciendo, porque yo sé que esto va a pasar y va a terminar, vamos a ver toda la destrucción que esta cosa dejó a su paso. Y tenemos que prepararnos para esto. La palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos sosiega, la palabra de Dios nos calma nuestro corazón en estos tiempos de incertidumbre. La respuesta de Dios ante estos tiempos turbulentos y caóticos estará determinada por nuestra confianza en Él. Quienes nos rodean deberían tener la seguridad de que cuando nos miren, a nosotros los cristianos, a nosotros los hijos de Dios, puedan ellos sentir tranquilidad, porque las palabras de esperanza que les damos les van a ayudar a ellos a sobrellevar estos momentos de oscuridad que hoy estamos viviendo. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 2, 14 y 15, y se los leo porque así lo afirma: háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Enorme responsabilidad la que Dios ha depositado en nuestras manos, pero debemos tener la seguridad de que reconocemos que el Señor está al control de toda esta situación. Concluyamos. Esta pandemia que conocemos con el nombre de COVID-19 no pudimos evitarla. Tampoco fue nuestra culpa, ¿sí? Hicimos, o se ha hecho, o se viene haciendo todo lo humanamente posible, temprano o tardíamente, como lo quieran mirar, pero se han tomado las medidas, ojalá suficientes, para poder detener esta pandemia y finalmente salir un poco de toda esta afectación que nos está causando. Si bien nosotros no estamos enfermos con el virus, porque estoy seguro que en el Valle de Lili ninguno está enfermos con este virus, gracias a Dios, sí estamos pagando sus consecuencias. Mire, estamos encerrados en nuestras casas, estamos teniendo que comunicarnos vía virtual, vía telefónica, no podemos visitarnos, no podemos abrazar y besar a nuestros hijos, algo que eso sí duele mucho en el corazón. No podemos salir a recrearnos, no podemos reunirnos como antes nos reuníamos, no podemos ir al templo a poder estar juntos alabando y glorificando a Dios, cantando como lo hacíamos cada domingo. Si analizamos todo esto, podríamos decir, uy, qué panorama tan oscuro, ¿cierto? Tan sombrío. Si bien no podemos evitar ninguna de estas situaciones, sí podemos encontrarle el lado bueno a esta crisis. Esta situación dolorosa nos puede ayudar a valorar lo que somos, a valorar lo que tenemos. Es la oportunidad para apreciar la sencillez de la vida que el Señor nos regala cada día. Como les decía al principio, este bicho diminuto, microscópico, ha arrodillado a todo un planeta, pero no lo ha derribado y no lo va a quebrar, no lo va a destruir. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra de Dios. Es el momento de fortalecer nuestra fe y esperanza en el Señor. Es el momento de predicar del amor de Dios, de su misericordia, de su fidelidad, de su acompañamiento, de su protección. Yo sé que muchas personas están asustadas, nosotros estamos asustados también, nosotros no somos seres angelicales, estamos asustados, estamos preocupados. Pero en medio de esta situación tenemos que descansar en el Señor y confiar y entregarle este miedo a Dios, que el Señor se encargue, porque sabemos que Él va delante de nosotros librando esta batalla que ya Él ganó y que nosotros vamos a ser receptores precisamente de esa victoria. Preparémonos para enfrentar lo que aún nos falta, hermanos, porque esa es la realidad. No podemos meter la cabeza en la tierra como hace el avestruz. Esa es la realidad que nos rodea y esto es lo que nos vamos a tener que enfrentar mañana. Tenemos que seguir muy unidos, haciendo un frente de oración para que Dios extienda su mano y calme definitivamente esta tempestad que nos está tocando vivir. Tú guardarás
en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Promesa hermosa, de la cual nos apropiamos hoy. Que el Señor nos permita hacerle frente a esta situación con toda la entereza, con toda la fe, con toda la esperanza que el Señor ha depositado en nuestro corazón. Sabemos que Dios es grande y maravilloso. Sabemos que Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Sabemos que para el Señor somos su pueblo especial. Estamos cerca de su corazón. El Señor no nos va a abandonar. El Señor no nos ha olvidado. Todo lo contrario. Él está aquí, en nuestro hogar, en nuestro corazón, acompañándonos y cuidándonos. Oremos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos como lo hacemos siempre. Pero yo quiero que ustedes tengan su corazón abierto. El Señor tiene mucho para enseñarnos en esta dificultad y esta es la oportunidad para nosotros de crecer y fortalecer nuestra confianza en Dios. El mundo necesita hoy más que nunca de personas como tú y yo, que hemos aprendido a caminar con Dios con la seguridad de saber que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Así lo promete. La palabra de Dios en Romanos nos lo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor de la gloria y Padre nuestro, en estos momentos de incertidumbre y oscuridad descansamos confiadamente en ti. Tú calmaste la tempestad cuando todos creían que perecían. Tu gran poder asombró a quienes estaban contigo. Señor, gracias porque ese poder es evidente para nosotros hoy cuando sentimos tu protección y cuidado. No tenemos miedo, ya no tenemos miedo, ya no estamos ansiosos, sabemos que tú estás al control de nuestra vida. Sabemos que esta furiosa tormenta que hoy azota nuestros hogares llegará a su fin. Y mientras esto sucede nos preparamos en ti para hacerle frente a los estragos que dejará, para aprovechar la oportunidad de aprender, de crecer, de consolidar nuestra vida en ti. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por consolidarnos como una familia. Gracias porque Valle de Lili ha entendido lo que significa descansar en ti a plenitud. Gracias porque confiamos, Señor, no ciegamente, confiamos plenamente en que tu voluntad está en nosotros y que nos estás cuidando, Dios, que no permitirás que nada nos pase, que nada llegará a nuestro hogar que nos dañe, que nos perjudique. Tú eres la presencia permanente de nuestro hogar. Tu Santo Espíritu se mueve en este país, se mueve en esta ciudad, se mueve en nuestra congregación, se mueve en nuestros hogares. Te alabamos, Señor, en esta mañana y te damos infinitas gracias porque nos permites estar en paz en nuestro corazón, porque nos permites estar en tranquilidad en medio de este aislamiento que consideramos importante para aportar así a nuestra sociedad de eso que tanto necesitamos hoy, nuestra salud. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un resto de confinamiento en paz y en tranquilidad. Nos vemos pronto.